Estás escuchando Es Radio, Albacete. Bueno, en los últimos años las mascotas yo creo que forman parte imprescindible de muchísimas familias y de los hogares. De hecho, señores, sepan que hay hogares ahora mismo con más animales que niños en España. Sí, es una realidad que está cambiando la forma de entender el cuidado y la protección. En este espacio de Fórmula E2K vamos a hablar y vamos a conocer más sobre los seguros de mascotas, sobre todo la cobertura que existe en estos momentos. Vamos a hablar de esa ley de bienestar animal y por qué cada vez más los propietarios deciden asegurar a sus mascotas, a sus perros, a sus gatos, para la tranquilidad de cualquier imprevisto y sobre todo también en el ámbito de la salud, de lo que vamos a hablar enseguida. Ángel Ureña, desde E2K, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días. Bueno, ha cambiado el perfil de las familias. A mí me sorprende muchísimo que ya en España hay más hogares con mascotas que con niños, sí, Ángel. Sí, es increíble, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo el otro día repasando datos, ¿no? Leyendo un poco sobre el tema, estaba que llama especialmente la atención, pero es que luego hay otro que también impresiona bastante y es que hay el triple de mascotas que de niños menores de 15 años. Madre mía. Son casi más de 20 millones de mascotas censadas y niños menores de 15 años no llegan a 7. Con lo cual ahí nos da una señal de cómo está cambiando el panorama. El panorama está cambiando además a pasos agigantados. Fíjate, siempre estamos hablando de seguros de hogar o de seguros personales o seguros de salud, pero nunca pensábamos que el seguro de mascotas se iba a hacer imprescindible en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Qué tipo de cobertura nos puede dar? ¿En qué situaciones? Vamos a hablar un poco de ello. Pues sí, hablando con el tema, al final no dejan de ser un miembro más de nuestra familia y como tal, pues oye, nos gusta protegerlos, los queremos y queremos que estén en las mejores condiciones y ahí es cuando entra con fuerza ese seguro para nuestras mascotas. Ya no solo por algo que aquí hemos hablado mucho, que es la responsabilidad civil, es decir, esos posibles daños que mi mascota pueda producir, que ese es el pilar fundamental, sino por el resto de cosas que me aporta el seguro de salud, como el bienestar del animal, es decir, esos gastos en caso de accidente o en caso de enfermedad, esos gastos veterinarios que todos sabemos que, o el que haya tenido que ir al veterinario sabrá que esa factura habitualmente es elevada. Bueno, yo te voy a hablar de un caso personal en el que nosotros teníamos un bicho maltés. Un día no podía andar, evidentemente tenía unas hernias y tuvo que ser operado y la factura ascendía a unos 3.000 euros más o menos, y esto es un caso real porque era nuestro perro. Y la verdad que, bueno, pues pudimos afrontarlo, se le pudo operar, el perro quedó fantásticamente, pero esto es una realidad que nos podemos encontrar en la calle, ¿no? Sí, totalmente. Yo siempre digo que hay mucha gente que no es consciente del agujero en el bolsillo que me puede hacer hasta que no se ve en esa situación, ¿no? A un día a las 2 de la mañana en una urgencia veterinaria diciendo que hay que operar de urgencia a su mascota y que la factura asciende a eso, a 1.500, 2.000 o 3.000. Y ahí es cuando no nos gusta vernos o no es agradable tener que verse en esa situación de tener que decidir entre tratar de salvar a mi animal o plantearme si puedo asumir ese coste o es que mira, en estos momentos no puedo, ¿no? Y el seguro de mascotas sí que te da, yo siempre digo que te da esa tranquilidad o ese sí a cualquier cosa, ¿no? Ese adelante con lo que venga. Bueno, los seguros cubren solo la responsabilidad civil, también gastos de veterinarios, de urgencias. Cuéntame un poco, ¿cómo es? Además de esa responsabilidad civil que mencionábamos, la defensa jurídica, ¿no? Esas reclamaciones que yo pueda tener como consecuencia de un daño que produzca a mi mascota, y luego esa otra parte, ¿no? Que es la que hace referencia al bienestar del animal, que es esos gastos veterinarios, y luego hay otras coberturas que muchas veces cuando se las comento a los clientes se sorprende porque son interesantes también y muchas veces desconocidas, que es el tema, por ejemplo, del robo y una indemnización en caso de robo, o cuando hay una pérdida o extravío, ¿no? Son momentos de preocupación total que incluso hay coberturas que me ayudan a paliar esos posibles gastos de cartelería, de anuncios y demás. También tenemos, si fuera en el momento de la despedida, el sacrificio, si fuera necesario, todos los gastos de incineración y demás. Y bueno, y hay incluso algunos temas que también son muy interesantes contarlos, como el tema en estancias en residencias, por ejemplo, pensando en los perros, que es de lo más común, estancias en residencias caninas. Si yo como propietario tengo una hospitalización o me encuentro en condiciones de poder cuidar de mi mascota, oye, me van a pagar los gastos para que haya una residencia que cuide del animal mientras yo me recupero.
Estaba yo pensando ahora mismo en el caso que se daba hace poco de un perro que atacó a una vecina, a una niña pequeña que tuvo que ser hospitalizada. Ahí, ¿cómo respondería también un seguro? Es decir, tu perro causa daños a un tercero. Ese es el ejemplo más claro y por el que nosotros aquí siempre hemos comentado, ¿no? Y que es fundamental. De hecho, la Ley de Bienestar Animal, que ya hablamos mucho de ella, que está en marcha desde el 2023, hablaba de esa obligatoriedad de que cualquier propietario de un perro tenga la obligación de tener su seguro de responsabilidad civil. Eso es, ahí entraría esa cobertura en juego y lo que haría sería pues asumir todos esos posibles daños que haya producido el animal a un tercero, a cualquiera, ¿no? Pero bueno, ya puede ser un accidente, como tú, por ejemplo, que pones de que haya podido morder a alguien, cualquier tipo de circunstancia que se pueda dar. Eso siempre decimos y que es básico y fundamental y lo aconsejamos totalmente más allá de la ley, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, la ley todavía Pero está... la ley tiene una serie de obligatoriedades, ¿no? Sí, bueno, entrando más en detalle podemos hablar de, bueno, teníamos los perros que se denominan potencialmente peligrosos, que todos estos ya tenían la obligatoriedad y ahora fuera de lo que son estos perros, pues todos los demás pues también tenían esa obligatoriedad. Es verdad que está pendiente de un desarrollo normativo y demás, pero más allá de lo que diga la ley, nosotros ahí siempre hemos defendido que no lo tomemos como escudo, como referencia, porque el riesgo está allá. Entonces, cualquiera que tenga una mascota que contrate como poco ese seguro de responsabilidad civil, porque el coste es muy asumible, muy económico y, oye, me estoy quitando de unos posibles perjuicios enormes. Desde luego que sí. Hablamos de pólizas que muchas veces, sabes que comentamos el tema del precio, hablamos de pólizas que pueden estar entre 30 y 50 euros, un seguro básico de responsabilidad civil. Claro, es que si hablamos de pólizas, hay varios tipos de pólizas a las que te puedes atener. Claro, ¿no? claro. Ahí la importancia de contar con alguien que me asesore y me oriente un poco, como nosotros hacemos en E2K, sobre estos temas, porque podemos tener esas pólizas básicas, fundamentales que estamos diciendo, y luego algo ya más completo, como también hemos contado, que cubre esos gastos sanitarios y todas estas otras coberturas, que nos podemos mover en una horquilla entre 20 y 30 euros mensuales, podemos tener una póliza de estas características. ¿Varía dependiendo del tipo de raza de perro o el tipo de animal que tengamos en casa de mascota, que no es lo mismo un perro que un gato, que cualquier otro animal, ¿no? Eso es. Esa pregunta también es muy buena porque ahí entra en juego no solo el tipo de mascota, como tú dices, que sea un perro o un gato, también la edad, también la raza, son muchas circunstancias. A ver, incluso ahora hay, bueno, ya sabes que ahora también está muy de moda eso de animales más exóticos, ¿no? Y podemos, ya es posible asegurar desde un conejo, un hurón, un reptiles un loro. Exactamente, o un loro, un tucán, también está toda esa posibilidad del mercado, también nos las da. Bueno, pues yo creo que ya lo saben ustedes, en E2K les informan de todo y les asesoran, porque yo creo que es súper importante saber qué tipo de póliza, cómo, qué circunstancias, porque a veces no pensamos en lo que puede pasar. No, exactamente. Nos pasa un poco como a nosotros, los seres humanos, que tú te crees que te vas de viaje y no te vas a poner malo y luego te pasa algo, o bien un accidente en otro país, o te pasa algo que tienes que tener tu seguro médico por alguna circunstancia, tú no sabes cuándo te va a dar una apendicitis, por ejemplo. Exactamente, y al final en el caso de las mascotas, al final lo que hablábamos, ¿no? Lo queremos, forman parte de nuestra familia, son un miembro más y no hay mejor forma de cuidarlos y de que estén bien, de contar con esa protección, esa capacidad de respuesta que me da un seguro de salud. Desde luego que sí. Pues muchísimas gracias, Ángel. Vamos a recordar dónde estáis en E2K. Calle Marzo 23, como siempre, encantado de que pasen por allí, pues sí, de poder atenderles y de contarles los que ellos quieran. Y que es más económico de lo que ustedes piensan, ¿eh? Y tiene más coberturas de las que también creemos y se pueden dar en situaciones reales de las que más también pensamos. Es decir, asesoramiento de verdad en E2K para que les puedan poner en situación y una vez que sabemos todo, se decide. Gracias. A ti siempre.